Bien, vamos, ¿cierto?, a empezar las guías de un poco, ¿cierto?, de la explicación de la evaluación, más que nada. ¿Ya? Ahí están los objetivos, reconocer la analogía entre símbolo eléctrico y programación ladder. Hay una analogía ahí, el profesor Marco lo va a explicar. Y reconocer los circuitos eléctricos de las compuertas lógicas en programación ladder, que es un poco la duda que estaba preguntando el Alex al principio. ¿Ya? O sea, en ladder se pueden hacer también los circuitos eléctricos en ladder. Esa es más o menos la analogía. Una cosa es el circuito eléctrico y otra es el ladder. También las características y partes de un motor eléctrico, ¿cierto? Y el funcionamiento, ¿cierto?, del contactor eléctrico. Esos son como los objetivos que hay acá. Bien. Ya, profesor Marco, ahí, número 1.1. Está muteado el profe. Hola, profe, buena. No se me escuchaba en el nombre. Ahora sí, ahora sí. Hola, Ahora sí, Víctor. Ya, lo que pasa es que no tengo control sobre la guía. La tenés tú, Oscar. Sí, y acá lo tengo. Dale nomás. Claro, ya. Dice, en el siguiente cuadro completa los nombres y símbolos ladder que correspondan. Lo que pasa es que en la guía que estamos viendo, chiquillos, he tratado de entregar los tips básicos de la programación ladder, ¿ya? Y eso comienza así, lo más básico son con los símbolos, ¿ya? Y me parece que en la guía 2, ¿ya? Entregué a qué corresponde cada símbolo de esto. Acá dice que hay que poner el nombre y el símbolo, simple. Pero si se fijan, los símbolos que están en la guía, o sea, perdón, en esta evaluación, son conocidos, ¿cierto? Ahora está el interruptor, acá, claro. Entonces, esto, usted en plano eléctrico y plano electrónico, diagrama, ya van a aparecer siempre y son conocidos como, por lo menos primero, como un interruptor. ¿Ya? Un interruptor ya que tiene abierto, ¿cierto? Entonces, este sería el nombre, este sería interruptor. ¿Ya? Eso lo tienen que escribir. Y si se fijan, después sigue el mismo interruptor, pero cerrado. ¿Ya? Y el tercero sería el símbolo de un relé. ¿Ya? Entonces, estos son como el comienzo de los símbolos del ladder, pero tienen otra forma de escribirlo. ¿Mm? Por ejemplo, el interruptor abierto, que se escribe NA, normalmente abierto, ya eso también es importante, se pone interruptor NA. NA. El NA es normalmente abierto, ¿ya? El ladder se escribe ahí como lo escribió el profe Oscar, o lo dibujó como un interruptor, o sea, muy parecido a un condensador, ¿ya? Entonces, yo cuando tengamos eso, chiquillos, al programa o a un demo, ¿cierto? O un programa que nos permita escribir ladder, ¿ya? Nosotros el interruptor normalmente abierto lo tenemos que escribir con esta figura de acá, así como dos barritas paralelas, ¿ya? Y normalmente abierto, esto quiere decir de que en estado de reposo, o sea, cuando yo recién veo el programa, o sea, cuando el PLC analiza el programa, ya en estado de reposo, ya es normalmente abierto. ¿Ya? Entonces, si después hay un cambio, y el cambio se produce únicamente porque los PLC funcionan en forma análoga y digital, pero por ahora vamos a considerar pulsos digitales. ¿Qué quiere decir digitales? Que la entrada puede ser un 0 o un 1, ¿ya? Recuerda el sistema digital, ¿cierto? Que era binario. Pero el 0 sería 0 volt o ausencia de voltaje, ¿ya? Y el 1 sería, dependiendo de la configuración de nuestro circuito, 5 volt si es que es TTL o 18 volt si es la otra tecnología. Entonces, cuando
el programa todavía no se ejecuta, ya, si ustedes ven este símbolo como un condensador, quiere decir de que el interruptor está normalmente abierto. NA. ¿Ya? Ya. ¿Alguna consulta para que vamos continuando? Siga nomás, profe. Sí, ¿y los demás? ¿Sí o no, Víctor. profe? Ya. Después viene el mismo interruptor, pero cerrado. ¿Ya? Ahí hay que se corrió el... Entonces, ahí hay que ponerse la raya, ¿no? Ah, ya. Sí, no, es que para no darle todo el ejercicio hecho. Ah, ya. Sí. Ah, de veras que esta es la... Esta En la prueba, profe. es la evaluación, es la La evaluación. evaluación. ¿Ya? Pero básicamente, ¿cierto? Como dijo el profesor ahí, había que cruzar una línea nomás. Claro, claro. Y ese también está en... Chiquillos, en la segunda guía viene esta materia, ¿ya? Así que para que revisen la guía, y la cosa no es cortar y pegar, pero sí entender y escribir, ¿ya? Mm. Ya, por el segundo elemento es el mismo interruptor, pero esta vez está cerrado, ¿cierto? ¿Cómo, Mauricio, cómo escribo un interruptor normalmente cerrado? Ya, Le Mauricio, ser ¿no? honesta. Sí, ¿Ah? le seré honesto, se me olvidó. Ya, se lo olvidó. A ver, ¿quién más? Víctor. ¿Un normalmente cerrado? Si normalmente abierto es NA. NC, Ah, ¿cómo? N- Normalmente cerrado, Ah, NC. NC, no había entendido la pregunta, me compliqué. NC, ¿cierto? Eso quiere decir de que el interruptor en estado de reposo, ¿ya? Cuando no hay ningún cambio, comienza cerrado, ¿ya? Ahora, para llevarlo a lo práctico, ¿cierto? Estos dos interruptores, chiquillos, los podemos utilizar y lo hemos utilizado. ¿Se acuerdan el año pasado cuando estábamos haciendo la alarma para nuestra maqueta? ¿Se Sí. acuerdan que había un circuito que tenía dos interruptores, uno abierto y otro cerrado? ¿Sí? Ujú. Es lo mismo que pasa con esto acá. Entonces, ¿qué pasaba? Yo cuando juntaba el interruptor sonaba la alarma. Y el otro que estaba cerrado, cuando abría el interruptor sonaba la alarma, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Ya, entonces acá es lo mismo. O sea, en estado de reposo, este está abierto y el otro está cerrado. ¿Ya? Podemos, por ejemplo, el normalmente cerrado lo podemos ocupar en un sistema de alarma justamente, y ese interruptor lo ponemos en una ventana, ¿ya? O una puerta. Entonces, como la ventana está cerrada, el circuito no acciona la alarma y el interruptor está normalmente cerrado. Entonces, yo cuando abro la ventana, este se abre y se activa la alarma. ¿Ya? Sí, Ya, a nivel un poquito más industrial también, lo que viene a ustedes, el NC se ocupa bastante en las botoneras de emergencia, ya donde esto está cerrado habitualmente, y en caso de alguna emergencia uno presiona y abre el circuito, para que no funcione nada, obviamente, los motores especialmente, ¿cierto? O sistemas de iluminación, todo lo que sea. Botoneras de emergencia comúnmente son normalmente cerradas. Claro, justamente estaban viéndolo otra vez acá mismo, ¿no? O más, ¿se acuerda que dieron un programa que era emulador de circuito de fuerza y de control para hacer andar un motor trifásico? Y justamente el normalmente cerrado se ocupaba para en algún momento desactivar todo el sistema. Cuando, por ejemplo, si no me recuerdo, les conectaban una fase, entonces el motor como que se había a quemar. Entonces ahí uno llega y aprieta normalmente cerrado y se abre el circuito y se corta. Y se detiene todo el sistema. ¿Ya? Hay varias utilidades. Y este normalmente abierto, normalmente cerrado, el ladder también tiene harta importancia porque nos sirve para hacer un conjunto de varios circuitos que van a controlar nuestro proyecto con PLC. ¿Ya? Ah, ya. Ahora, el tercer elemento, bueno, el ladder, ¿cierto? Tiene muchos elementos, pero estos son los más básicos para entender los primeros pasos. Acá, este es un relé, ¿ya? La otra vez me acuerdo que el civil preguntaba, el civil no se ha conectado, No se ha No. conectado. ¿ya? La otra vez el civil decía, ¿qué es lo que es un relé, profe? ¿Qué es lo que es un relé? Entonces, habíamos quedado en que un relé era un interruptor que se accionaba en forma eléctrica, ¿ya?
en el fondo es como una bobina, ¿cierto? Que yo alimento la bobina, entonces la bobina, cuando uno alimenta una bobina con voltaje, se produce un campo magnético. Y se transforma magnético, eso. se transforma en un electroimán. Entonces yo tengo que, si a ese electroimán, ¿qué es lo que es un electroimán? Un imán con electricidad. Claro, o sea, un imán que cuando yo le aplico electricidad se transforma en imán, que es capaz de atraer metales. Se llama Ya. electroimán, ¿ya? O están los otros imanes que son en forma mineral, ¿Un ¿cierto? imán con electricidad, profe? ¿Ah? ¿Un imán con electricidad, dijo? Sí, po. Cuando uno, igual, ojalá que podamos hacer un laboratorio y más adelante o próximo año, y si ustedes ponen una bobina, ¿cierto? La alimentamos con voltaje, se produce un campo magnético y eso atrae, ¿ya? Acá es lo mismo. El relé es una bobina que se alimenta y como se transforma en un imán, electroimán, el imán atrae un interruptor y lo abre y lo cierra. Entonces yo puedo tener un interruptor eléctrico que lo acciona a distancia. ¿Se entiende? Ese es un relé. Y en el ladder tiene su símbolo también. ¿Ya? De ahí el... Ya. Habría... El símbolo, bueno, búsquenlo. Está en la segunda guía. ¿Ya? Tiene un símbolo que me indica cuál es el relé. Ya, eso en cuanto a la simbología. Aquí vamos a ir un poquito más rápido para que alcancemos a ver la otra materia. Ya, esto fue un ejercicio también que vimos en la segunda guía, donde es un circuito eléctrico, ¿cierto? Eléctrico acostumbrado a lo que siempre hacemos, ¿cierto? Donde está la batería, hay interruptores, unos están en serie, otros están en paralelo, y hay una ampolleta. Entonces, acá uno... ¿cómo se llama? Va siguiendo la conducción de la electricidad, ¿cierto? Entonces, donde se cierran los interruptores, me habilitan la ampollita para que se encienda. Entonces, acá es observar el circuito y poner acá en el otro cuadro que está, donde uno tiene que escribir lo que observa, pongan qué interruptores tengo que apretar para que se encienda la ampolleta. Son varias opciones, ¿cierto? Entonces, eso es fácil. Por ejemplo, ahí el profe Oscar puso X1 y se fijan, el circuito, si se aprieta el X1, se enciende la ampolleta, ¿no? ¿Se enciende? ¿Aló? Sí, Ya. Ya. ¿Y qué otros interruptores tengo que apretar? Como segunda opción. X2, X3. X2 y X3. ¿Ya? Pero fíjense que para que encienda la ampolleta, el X2 y el X3 lo tengo que apretar los juntos. dos al mismo tiempo, o juntos. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Y la otra opción es que apretar los tres, ¿o no? Sí. ¿Ya? Ahí tengo las tres opciones de cuándo tengo que apretar los interruptores, o cuál interruptores tienen que accionarse para hacer la ampolleta. Esta idea, este análisis es súper simple, chiquillo, de un circuito con interruptores, pero así de simple, yo después puedo hacer una analogía con el lenguaje ladder, ¿ya? Porque el ladder son interruptores abiertos y cerrados y que accionan o no accionan la salida, en este caso como la ampolleta, en el ladder es un relé, ¿ya? Y el relé, como es un interruptor, yo a la salida del PLC puedo conectar diferentes actuadores, ¿se acuerdan? Los actuadores que se puedan hacer funcionar con este impulso, ¿ya? Como puede ser una ampolleta o un circuito, o muchas ampolletas, ¿cierto? O un circuito de alumbrado, postes, ¿cierto? Semáforos, todo lo que tenga que ver con luces. También puedo accionar un motor. Como es un relé, entonces es un interruptor. Entonces ese interruptor me puede accionar distintos elementos eléctricos, como puede ser un motor, que también es un actuador, o un sistema de sonido, alarma, bocina. ¿Se entiende? Sí. Ya, que para que vamos manejando ya la idea de cómo vamos a usar estos interruptores en el lenguaje ladder, que es nuestro programa para manejar el PLC. Ya, pues, y este otro circuito también, pues esto ya estaría para la casa.
¿ya? Si no le vamos a hacer la guía. Lo mismo, ¿ya? Sí. Acá, todas las alternativas, ¿ya? Todas las alternativas de interruptores. Cuando, y lo pueden poner, por ejemplo, no sé, por ejemplo, a ver, digamos uno acá, el X1 y el X2 que están cerrados y prenden la ampolleta, ¿cierto? Entonces acá yo le pongo X1, X3 on y el X2 y X4 off, ¿ya? Y así voy haciendo las distintas alternativas para encender la ampolleta. Ya. Ujú, Sí, sí. ujú. Muy ¿Ya? similar a la tabla de verdad. Sí. Claro, como le daba la verdad, sí, eso en el fondo. Ya. Pero en este caso serían de 4 entradas. Easy money. Is money, ya. Ya, ahora llevándolo a las compuertas, también está en la guía, ¿cierto? Esta materia está pasada, entonces lo que me interesa es que ustedes comprendan los elementos y lo expresen en esta evaluación, ¿ya? La ¿Cómo? compuerta, ¿Cómo los elementos? los elementos por ejemplo, que estoy pidiendo en este ítem. Está la La compuerta, verdad. claro, está la compuerta AND y el símbolo, ¿ya? Entonces, ustedes ahí ponen todo lo que tenga que ver con la tabla, o sea, perdón, ¿no? con la compuerta AND. El profe Oscar está La super tabla. La mítica tabla. la mítica tabla de verdad, ¿cierto? Para 2 entradas. Recuerden que la tabla de verdad puede ser para 3, 4, infinitas entradas, ¿ya? Ujú. Pero por ahora, con 2 tenemos. Y ahí sería la salida, o AND. ¿Ya? O el PLC que usa la letra I de salida, ¿cierto? Ahí son distintas opciones. 0, ¿Ya? 6. Ya eso como ayuda, ya lo demás lo tienen que hacer ustedes, porque está en la otra guía y me interesa de que lo analicen, ¿ya? Ahora, la compuerta AND, en la guía, la tercera guía, ¿cierto? Hay un circuito eléctrico que de 2 interruptores, que en este caso yo le puse interruptor A y otro B, y ahí están en serie, mixto, paralelo, ahí. Este circuito eléctrico es con interruptores. Este que está acá. Ya. ¿Vean? Ahí se colocan aquí con interruptores para formar el circuito eléctrico. Ya puede ser en serie o en paralelo o mixto. Depende, ¿cierto?, cómo Claro. se desarrolle. Eso está dado en la guía, ¿cierto?, del profesor Marco. ¿Ya? Ahí, ¿cierto? En cambio, el ladder también con los interruptores, pero en programación ladder, Con los símbolos ladder. con símbolos ladder. Y yo ¿cierto?, les puedo Ya, mencionar. ahora volví. Sí, les Es puedo, que me llamaron les puedo- por teléfono. Y eso. les puedo mencionar que el ladder, ¿cierto?, parte por una raíz. Esta es la raíz, ¿ya?, que es como el positivo asociado a la electricidad. Parte con la raíz, ¿cierto? Y obviamente llega comúnmente aquí a un relé, ¿cierto? ¿Ya? Ahí llega al final como una especie del neutro. Y aquí se colocan los símbolos que están arriba, en el ítem 1, para armar el circuito, ¿cierto?, ladder en A. Dale nomás, Marco. Ya. Lo que pasa es que justo me llaman por teléfono y como estoy conectado al teléfono, se detiene todo el. Ya. Obviamente no respondí. Ya, pues entonces, la tabla de verdad, como la hizo el profe Oscar, ¿cierto? El circuito eléctrico que viene en la tercera guía. Y además el ladder, ¿ya? Y el ladder es la interpretación directa de los interruptores del circuito eléctrico, ¿ya? Ah, ya. ¿Estamos? Ya, entonces después, cuando Ese ya circuito, tengamos... ese circuito eléctrico está con una ampolleta, ¿o no? Con una ampolleta, una Sí, aplicación. sí, lo hicimos Ah, con una ampolleta. una ampolleta. Ah, Una ampolleta y una fuente. de acá. Y como decía el profe Oscar, el ladder tiene dos... el ladder significa escalera, ¿ya? Entonces, es igual que una escalera, con escalones, y cada escalón es una sentencia.
Entonces, igual que la otra escalera, tiene dos barras paralelas, ¿cierto? Una a cada lado. Ahí le faltó una al profesor. ¿Dónde está el ladder? Ya, ¿qué lo vamos a hacer aquí? Acá. Ya. Claro, entonces ahí yo armo mi escalera, ¿ya? Y cada sentencia es un escalón, ¿se entiende? Por eso se llama ladder. Entonces, en el lado izquierdo, ¿cierto? Es como la parte BCC o positiva, ¿ya? Donde va el voltaje. ¿Ya? Y el lado derecho es la negativa o tierra, ¿ya? Esto se conoce como raíz, el lado izquierdo es la raíz, como la raíz. La raíz. Ujú. ¿Ya? En este caso. Y el lado derecho es como la tierra o el negativo. Entonces, Ahí como se si, ve. ¿Se ve? ¿Ustedes ven la...? Sí, profe. ¿Sí? Ah, ya, ok. ya, entonces, como un circuito eléctrico, ¿cierto? Siempre la corriente va o sea, en teoría, la corriente va desde el lado positivo al negativo. Entonces, si el interruptor está cerrado hay conducción, si el interruptor está abierto no hay conducción. Y recuerden que los interruptores, como lo vimos arriba, en ladder son como unas barritas en paralelo, como un condensador. ¿Ya? Ya, pues eso tienes que investigar en la guía y copiarlo acá. Y aparte de copiarlo, sino entenderlo. ¿Ya? Y recuerden también de que la compuerta AND también se comporta como una multiplicación. Eso es un dato que tiene. Y ahí la comportador es lo mismo, pero con las propiedades de OR. ¿Ah? O sea, en este caso sería una suma. La tabla de verdad también tiene un cambio. Y el circuito eléctrico también es con interruptores, pero esta vez no estarían en serie, sino que estarían de otra forma. Y el ladder se comporta en forma análoga, muy similar al circuito eléctrico. ¿Ya? Eso. Eso. Ya. ¿Alguna duda, chiquillos, para cambiar de tema? ¿No, profe? No. Luego vamos a ver un circuito digital que lo podamos analizar con unas sentencias ladder. ¿Ya? Y le damos la verdad y todo. De ahí van a ver que tiene lógica. Ya. Bueno, esas sentencias o esa programación en ladder siempre actúa una especie como de relé, pero en el fondo ese relé activa el sistema, el sistema que comúnmente, ¿cierto? Si hablamos del área industrial, van a ser motores, ¿ya? Que es como la principal aplicación en la industria, el tema de motores y el tema de la iluminación, son como las principales aplicaciones. Hay otras cosas con temperatura, ¿cierto? Sistema de calefacción, el tema de neumática, ¿cierto? La hidráulica, pero lo principal es el tema, ¿cierto? Del trabajo con motores. Por eso que ustedes tienen que conocer un poco, ¿cierto? El tema del funcionamiento de los motores eléctricos. Un poco bastante, podríamos decir. Y acá aparece un esquema, ¿cierto? Que está en una de las guías, ya con un ejercicio también similar, donde ustedes tienen que ver, aquí anotar los números. Por ejemplo, parte de un motor, esto ya lo habíamos conversado anteriormente, cuando analizamos la guía, parte de un motor donde se realizan las conexiones. ¿Cuál sería? La caja de Bond. La caja de Borner. Sistema de enfriamiento, o sea, ahí habría que colocar el 3. Sistema de enfriamiento del motor. Ventilación. La ventilación. La parte fija del motor que tiene el bobinado. Carcasa. La parte No, fija, no, el estator. es el estator. Y la parte móvil del motor que tiene el inducido, El rotor. ese es el rotor, ¿ya? Protección mecánica del motor, la protección La carcasa. mecánica y la carcasa. La carcasa. Casa.
la parte de que protege el motor, lo que vemos comúnmente, esto es la carcasa. Y pieza metálica rotativa del motor, El eje. el eje, ¿ya? Entonces, ahí se colocan los números bien simples, pero más que colocar los números es entender estos nombres, eje de motor, el estator, la caja de borne, la ventilación que ya. tiene el motor, la carcasa y el Bueno, rotor, profe. ¿ya? Para que los entienda, ¿cierto? Bien simple, sin grandes tampoco detalles técnicos, pero sí para que se entiendan las partes del motor. Y después viene otro elemento, ¿cierto? Que es bien usado en el área industrial, que es el contactor. Ya también el otro día hablamos harto de los contactores, ¿cierto? Donde está la bobina, donde le llega energía a la bobina, se cierra, ¿cierto? Sus contactos principales, sus contactos auxiliares, ¿ya? Para trasladar la corriente de un lado, ¿cierto? Hacia el otro. Lo estuvimos conversando también en una de las clases pasadas. Y varias preguntas, ¿cierto? En relación a qué es un contactor, para qué se utiliza. Esa materia está en la Igual guía. como ¿Ah? la misma pregunta que iba en la guía. Claro, está en la guía, Ah, ya. ¿cierto? Porque acuérdense que estas evaluaciones son respecto a las guías, ¿ya? No es otra la intención. ¿Eso Y había aparecido en una guía o no? sí, Sí, pues, aparecen, en la guía sale. están en las guías, ¿cierto? Las preguntas, pero también está la materia ahí, ¿cierto? Y nosotros hablamos del contactor, ¿cierto? En el fondo un interruptor accionado en forma electromagnética, ¿cierto? Ocupando el término, ¿cierto? Que ocupó el profesor en delante, a través del electromagnetismo, se cierran esos interruptores, ¿ya? Y permite el paso de grandes corrientes. Ya no estamos hablando de miliamperes, de cosas chiquititas, sino que estamos hablando de corrientes altas, dado que estos motores trabajan con 380 volts. Entonces, ahí está para qué se utiliza el contactor, justamente para eso, para el control de grandes corrientes en la industria, especialmente motores trifásicos, ¿ya? Las partes principales, ¿cierto? Está todo ahí en la guía, hablamos de la bobina, hablamos de los contactos principales, contactos auxiliares, ¿ya? Del contactor. ¿Qué función tiene la bobina? ¿Qué función tienen los contactos principales y contactos auxiliares del motor? Está dentro de la materia, ¿cierto? Y ustedes pueden explicarlo bastante simple, ¿cierto? Y aparece, ¿cierto? En la guía la explicación. Los nombres de los terminales también, ¿ya? Y el símbolo eléctrico de un contactor que se ocupa bastante, ¿cierto? A la hora del diseño y de figura, porque dentro de las cosas que vienen a futuro está, bueno, ver simuladores, pero también van a tener que armar o crear algunos planos, ¿cierto? Nos vamos a necesitar con el profesor que ustedes hagan, planos eléctricos por el tema de símbolos y la comprensión, ¿cierto? De los sistemas eléctricos, tanto con PLC o otros sistemas. A ver, hablamos, ¿cierto? Básicamente de motores, ¿ya? Y sistemas de iluminación. Y eso lo controlamos a través de lo que es el PLC, por un lado, o también lo controlamos a través de lo que son los circuitos eléctricos de control industrial. Y ahí entra en juego los automáticos, los contactores, los relés, las botoneras, y esas cosas, ¿cierto? Que se van utilizando, ¿ya? La idea es la misma, en general, ¿cierto? De los módulos. La idea es el control automático. Ahora, la forma en la que cambia, por un lado tenemos la parte, ¿cierto? De PLC, asociada a toda la parte de digitales, y toda la parte de electricidad industrial, asociada, ¿cierto? Al control o manejo de grandes corrientes a través de elementos, o, ¿cierto? O piezas típicas, ¿cierto? De esa área industrial. No sé si tienen alguna duda, pregunta, especialmente esta última parte, que netamente de concepto y que está en la guía, ya está desarrollada, están las explicaciones, lo conversamos también la última vez que nos vimos acá, ¿cierto? En la clase. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, bro. ¿Ya? No, profe. Ya, es que no sé, No, acá bro, yo no. creo que no se Yo trata de un entiendo poco el contacto. de dar la definición para que ustedes también la pueden buscar,
ya de la guía, ya si la guía no es necesario que la hagan 100%, pero ahí está la respuesta para estas evaluaciones y traten, ¿cierto?, lo posible de enviarla lo antes posible, dentro de la semana. Está simple, no hay mayores, ¿cierto?, porque está todo en la guía, pero pese a eso, si hay alguna duda, igual la pueden consultar por el WhatsApp, ¿ya?, o por el correo de la especialidad para que lo podamos hacer, ¿ya? Y si Bueno, ustedes me profe. envían algo y hay errores, también con el profesor Marco lo vamos a reenviarla para que los corrijan. Si la idea es esa, la idea es, por ahora la idea es aprender, pues, no. Y va a haber una evaluación, pero una evaluación de carácter, ¿cierto?, formativa, podríamos decir, no con nota, sino que de carácter formativa, en qué nivel está, y vamos a reenviar también para que la puedan rehacer y subiendo el nivel, pues esa es la idea. No hay otro objetivo. Acá, usted como alumno de cuarto, ya, y dado las condiciones que estamos, por ahora el tema de la nota pasa en segundo plano. Aquí el tema fundamental es que ustedes puedan aprender y tener estas herramientas para las futuras prácticas profesionales, ¿ya? Así que eso, no sé si quiere agregar algo, profesor Marcos. No, está bien, pero bueno, igual insistiría en que si bien la evaluación es relativamente simple, chiquillos, pero son conceptos que tienen que buscar en la guía y aplicarlos, entenderlos. Me interesa de que, ya se fueron, de que lo hagan en forma individual, ya, eso es muy importante, ya, no se estén copiando o eso en realidad, que cada uno trate de hacer lo que entiende sobre la evaluación, ¿ya? Porque ¿cuál es la idea? Que con esto aprendan los tips que le estamos dando y las materias, ¿ya? Pues si copian, obviamente no van a aprender nada.